Verano en Radio Universidad. Tu lugar feliz en este 2021. Ustedes siguen escuchando Radio Universidad 90.1. De este momento de meternos en una nueva entrevista en esta tarde por Radio Universidad. Y cada tanto dentro de esta emisora vamos charlando con referentes de Luchemos por la Vida, esta asociación civil, en donde solemos intentar hablar, ¿no? de lo que tiene que ver con lo que pasa en rutas, calles, en avenidas y todo lo que tiene que ver con eso. El año pasado fue un año bastante particular y esta temporada veraniega también fue una temporada bastante particular, así que vamos a ponernos en contacto con el docente y capacitador Mario Funes, que está del otro lado. ¿Estás por ahí, Mario? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Un saludo a usted y a toda la audiencia. Bueno, gracias por este tiempo que te tomaste, ¿eh? No, por favor. Bueno, sabes que quiero arrancar por si hay datos concretos, si hay números, si hay estadísticas de lo que fue esta temporada, que no sé si ya terminó o está en proceso de terminar. Estamos en los primeros días de marzo, a veces ahí ya cuando está promediando el mes de febrero, está empezando a finalizar ese mes, ya hay números sobre estas estadísticas que tienen que ver con todo lo que Luchemos por la Vida viene difundiendo hace tiempo. ¿Hay datos concretos? Sí, aparecen primeros datos, inclusive nosotros estamos ya dando a conocer los datos del año pasado, del 2020, y usted lo dijo muy bien, fue una temporada atípica y el año pasado fue un año atípico también, pero no fue atípico para la siniestralidad vial, lamentablemente, porque sigue cobrando víctimas, y tengamos en cuenta que tanto los datos del año pasado, como los pocos datos que se tienen del presente año en estos meses de enero y febrero, seguimos teniendo datos alarmantes con respecto a las muertes en siniestralidad vial, sobre todo en la juventud. Recordemos que la primera causa de muerte de la juventud argentina son los siniestros viales, franja etaria entre los 14 y los 34 años, y en esta temporada estival, en lo que va de enero y febrero, no ha escapado a esa tendencia. Mirá vos. Y bueno, si querés vamos por partes. O sea, hacemos un breve repaso de lo que significó el año 2020, un año cruzado por una pandemia y un año cruzado por un confinamiento en donde por muchas semanas, por varios meses, había gente que no salía a la calle, ¿no? Y eso significaba, menos tránsito. Exactamente. En la primera etapa de la cuarentena, para frenar los efectos de la pandemia, el tránsito vehicular prácticamente se redujo en un 70%, mientras que la siniestralidad vial se redujo tan solo a un 35 o 40% según la zona. Bien. Tengamos en cuenta además también que con todas las complicaciones que tuvimos el año pasado, y esto afectó también las cuestiones del tránsito, hemos tenido un promedio de entre 13 a 14 muertos diarios por siniestros viales. Nuestro promedio lamentablemente es de 19 a 20 en circunstancias que podríamos llamar normales, atendiendo a esta normalidad entre comillas, ¿no? Y esto significa que si bien el tránsito vehicular disminuyó, no disminuyeron en la misma proporción los accidentes de tránsito. Claro, tal cual. Un dato de enero y febrero es que suman casi más de 400 siniestros fatales y más de 400 muertes por siniestros viales, que comparan los números al año pasado también para esta época. Por lo tanto, sigue siendo una asignatura pendiente todo lo que refiere al cuidado en el tránsito y a la responsabilidad ciudadana con respecto al mismo. Tal cual. Y hay una explicación concreta de por qué uno puede, cuando toma los números, puede pensar que hubo un 70% menos, de gente ahí dentro de las calles, pero cuando uno va a las muertes, ese porcentaje baja un 25%, ¿no? Y llama la atención que menos gente en las calles, obviamente que menos colectivos, menos autos, mucho menos tráfico, pero el número de muertes sigue siendo alto. ¿Hay una explicación real, concreta, que ustedes puedan tomar? Y son varias variables a tener en cuenta a la hora de hacer una lectura. En primer lugar, es necesario que la ciudadanía reduzca la distorsión entre el riesgo subjetivamente percibido
y el riesgo objetivo a la hora del tránsito. Eso por un lado. Por otro lado, nuestro comportamiento social responsable para reducir la siniestralidad vial lamentablemente no se da en función de esta distorsión que yo le decía. Pero también es cierto que, como en años anteriores y ya como tiempos anteriores, nos viene faltando políticas de Estado que realmente atiendan de manera integral la situación de la siniestralidad vial y fundamentalmente también el tema de la educación vial. Entonces, todos este tipo de variables y lecturas confluyen en las cifras lamentables que yo les estoy dando. Estamos hablando con Mario Funes, que es docente capacitador de Luchemos por la Vida, y sé que me quedé con una duda. Estabas hablando de cierta distorsión. ¿Qué es esa distorsión? ¿Uno cómo la puede comprender? Y esa distorsión fundamentalmente tiene que ver con la conceptualización en lo que respecta a lo que es un siniestro vial. Un siniestro vial es algo imprevisto, no planificado y que tiene causas. Y en la medida en que tenga causas, por lo tanto, es evitable. Ahora, yo le agrego a esto, si yo le dije hace un ratito nomás que la principal causa de muerte en la juventud argentina, franja etaria hasta los 34 años, son los siniestros viales, estamos diciendo que la principal causa de muerte de la juventud argentina son por situaciones evitables. Entonces, sin ir más lejos, un siniestro vial es algo con causas específicas y a veces en la población está esta idea de el que no va a pasar nada y que confundiendo los tiempos, que no haya pasado nada no significa que no pueda llegar a pasar. Eso por un lado, y por otro lado tenemos que tener en cuenta que el tránsito es un sistema y estamos todos interconectados. Lo que hagamos o dejemos de hacer en el tránsito va a repercutir en otra persona. Entonces, en la medida en que no conformemos un colectivo solidario que atienda la preocupación por los demás, será en la medida también que estos números lamentablemente no se tiendan a reducir. Y por otro lado, también están faltando, desde siempre, controles eficaces y sanciones efectivas. A ver, ¿sabes por qué eso tiene que ver justo con la próxima pregunta? Porque yo me había quedado bastante... ahí como que me estaba latiendo el tema de que todo esto seguramente tiene que ver con algo que vos mencionaste hace un rato, que eran las acciones, o sea, del Estado para intentar evitar estas muertes, ¿no? Pero si eso que puede ser tomado con, o sea, como controles, como vos estás diciendo, con cierta comunicación efectiva, hasta concursos dentro de un nivel secundario. ¿Son estas las cosas que hacen falta o cuáles son los motivos reales, ¿no? De controles efectivos, cierta educación, cierta comunicación efectiva dentro de los medios masivos? Y todo hace falta para disminuir tamaña cantidad de siniestralidad vial. Tenga en cuenta lo siguiente, nosotros desde Luchemos por la Vida hace 30 años, comenzamos en el año 90, y la gente nos reconoce por las campañas publicitarias para justamente la prevención en la siniestralidad vial. Pero si usted saca, por ejemplo, las campañas publicitarias televisivas y radiales de Luchemos por la Vida, ¿qué otras campañas hay, por ejemplo, no? No hay. Entonces, justamente nosotros somos una ONG, somos una asociación civil no gubernamental que no dependemos de ningún gobierno. Y sin embargo no vemos campañas de prevención, sobre todo inclusive en las épocas en donde el tránsito comienza a fluir con mayor intensidad, y si se quiere más alocadamente, si se me permite esto, cuando llegan las temporadas de verano y la gente sale a las rutas de nuestro país. Eso por un lado. Por otro lado, la Ley Nacional de Tránsito establece como obligatoriedad para dar como materia educación vial en los diferentes niveles de la educación planificada, y esto no sucede, no hay materias que refieran a esto. Existe la buena voluntad de instituciones educativas que aplican talleres, docentes que están interesados en la temática,
pero fundamentalmente no hay una currícula obligatoria de educación vial. Y esto también es muy importante. Nosotros también desde Luchemos por la Vida armamos talleres para inicial, primaria y secundaria, y vamos a las escuelas gratuitamente para precisamente estas campañas de prevención. Pero todo esto no alcanza, entonces por eso decíamos políticas de Estado constantes en el tiempo, permanentes, que fundamentalmente generen las conciencias. Pero también es cierto el comportamiento social responsable que pedimos a la sociedad. A ver, le voy a dar un dato concreto, chiquitito. Una velocidad urbana es de 40 kilómetros por hora. Uh-huh. Un auto a 40 kilómetros por hora recorre 11 metros en un segundo. Ahora bien, ¿cuánto se tarda en atender un mensaje de WhatsApp, abrir el teléfono, responder y demás? 5 segundos. Sí. A ver, eso significa que ese conductor a 40 kilómetros por hora hizo 55 metros distraído y sin ver. Claro. Entonces, ahí vuelvo nuevamente a esta cuestión de reducir la distorsión entre el riesgo subjetivamente percibido y el riesgo objetivo. Entonces, todo este tipo de situaciones conllevan a la necesidad de generar los marcos de conciencia necesarios para que nos cuidemos unos y otros. Y también es una disfunción social cuando en nuestra sociedad anteponemos lo urgente por sobre lo importante. Entonces la urgencia por ahí es llegar y lo importante es la preservación de la vida. Por eso decimos que el sistema del tránsito es una interacción entre todos. Y otro dato más que le quiero dar, el 85% de los siniestros viales son por errores humanos, el 6% por el estado del vehículo y otro 6% por la situación del camino y ambiente. Y a veces confundimos las cosas porque precisamente hemos naturalizado el siniestro vial de cada día, otro más, cuando aparecen los informativos y los medios haciendo el relato de los mismos, y a veces se pregunta cómo estaba el camino, cómo estaba la ruta, pero tengamos en cuenta que el 84% son fallas humanas. Y si hilamos fino, son casi el 100%, porque en ese 6% del mantenimiento del vehículo hay un ser humano que lo mantiene. Claro. Y en ese 6% de las cuestiones de rutas y ambiente hay políticas viales, o sea que estamos hablando de funcionarios. Por eso las variables que desembocan en tamaña siniestralidad vial contienen muchas lecturas para su análisis y se necesitan soluciones que vengan desde diferentes áreas y porciones del saber. La verdad que muy claro, Mario. Gracias por este tiempo que te tomaste para hablar con Radio Universidad. Para los que quieran contactarlos, simplemente se pueden meter en luchemos.org.ar, ¿es verdad? Exactamente. Inclusive, si se meten en las páginas, y esto ahora hablo para colegas docentes, tenemos muchos recursos, tanto en videos y diferentes recursos didácticos para poder trabajar la temática de educación vial en las escuelas, porque precisamente en estos momentos en que las currículas están hablando de proyectos donde confluyan diferentes porciones del saber, es decir, materias, se puede trabajar desde física, desde historia, desde geografía, desde construcción de ciudadanía. Pueden confluir muchas materias a la hora de elaborar un buen proyecto de educación vial. Muchas gracias, Mario. No, gracias a ustedes y un saludo a la audiencia. Gracias, un abrazo. Abrazo. Estuvo hablando con nosotros Mario Funes, él es docente, capacitador de Luchemos por la Vida, esta asociación civil sin fines de lucro que se dedica a la prevención de accidentes de tránsito, procurando que no mueran más personas en accidentes que son evitables, ¿no? Él recién lo decía muy, pero muy claro, ¿no? El 85% de los siniestros es por causa de las personas, y daba ese ejemplo, ¿no? Que es muy claro, que es cuando alguien que está manejando en algún momento se distrae con el celular, y no es simplemente mirar, que
puede durar 1 o 2 segundos, sino es agarrar el teléfono e intentar escribir o intentar hacer algo y se pierden segundos y ahí uno está recorriendo una cantidad de metros muy grandes sin prestar atención, ¿no? Muy claro, también hablando un poco de lo que fue el año pasado, 2020, un año totalmente distinto, pero que tuvo mucha cantidad de muertes y mucha cantidad de siniestros y también una temporada veraniega con bastantes accidentes, ¿no? Creo que lo mencionaba, 400 en cada uno de los meses, enero y febrero, que también son números muy, pero muy grandes. Pero bueno, Mario Funes de Luchemos por la Vida estuvo hablando con Radio Universidad y la verdad que fue súper claro. Nosotros te acompañamos todo el día. FM 90.1